del Señor. Pues como siempre, ¿verdad? Nos ponemos en la mano del Señor, que el Señor dirija, que el Señor sea dándonos esa palabra y esta enseñanza es sacada de las enseñanzas que tenemos para el grupo, las células, pero me gustó mucho el título, dice, los beneficios de la cobertura espiritual. Y entonces yo estaba meditando, ¿verdad?, en esto, porque pensaba sacar una enseñanza, pero cuando comencé a leer y dije, no, se parecía mucho a lo que estaba poniendo el Señor en mi corazón. Entonces, eso es el título, los beneficios de la cobertura espiritual. Amén. Comenzamos haciendo una pregunta, dice, aparte de Dios, ¿qué es lo que le hace sentir protegido o seguro en momentos de soledad? Entonces, pues, aparte de Dios, yo pienso que no hay nada, ¿verdad? No hay nada que nos haga sentir seguros y protegidos. No hay nada. El Señor es todo y Él es el que nos protege, ¿verdad? Si estamos en su voluntad. Amén. Entonces, para comenzar, quiero leer en Salmos 91:4. Salmos 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Estamos leyendo este Salmo 91:4, que el Señor nos promete, ¿verdad? Él dice que nos guarda, nos cubre, dice, vamos a estar seguros si estamos bajo su propósito, ¿verdad? Su voluntad. Quiero leer qué significa cobertura. Cobertura decía que es una acción de cubrir o proteger algo, es la cobertura. Es algo también que cobija un objeto o persona con el fin de producir algún efecto. Es algo similar a un techo que nos protege de la lluvia, ¿verdad? Del frío, del sol, etcétera, ¿no? Y entonces, si hablamos de la cobertura espiritual, entonces es la acción, ¿verdad?, soberana de Dios para traer protección a su creación, ¿verdad? O sea, a nosotros, a la iglesia. Es el modo divino para dar seguridad a su pueblo. Amén. Esa es cobertura, ¿no? El significado, digámosle, pero el Señor nos da esa cobertura, ¿verdad? Vamos a ver unos 5 pasos aquí de formas o puntos hablando sobre la cobertura. Pero antes quiero leer en Isaías 32:2. Esa es la versión nueva internacional que dice, cada uno será como un refugio contra el viento, como un seguro contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. Mira, eso es lo que Dios nos promete, ¿verdad? Nosotros somos en tiempos de viento, dice que Él nos da, ¿verdad?, refugio. En tiempos nos guarda en tiempos de tormenta, en tierra seca es esa agua, ¿verdad? Y la sombra, ¿verdad? En un desierto, que es como un peñasco, ¿verdad? Eso es el Señor. Entonces vamos a ver estas 5 formas. Por ejemplo, la cobertura de Dios a la creación. El segundo es cobertura familiar, cobertura de Cristo a la iglesia, la cobertura del pastor y los ancianos y la cobertura de la iglesia local. Amén. Entonces, primeramente, pues, la cobertura de Dios a la creación, leemos en Hebreos 1:3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. So aquí podemos ver que Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Y que también Él dice que sustenta, quien legisla y da cobertura, ¿verdad? A la creación, da cobertura a la creación. Entonces, como vimos aquí en Hebreos, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Tenemos un Dios grande y poderoso. Sustentar significa mantenernos firmes o proveer, ¿verdad? Él sustenta a sus hijos. Y legisla significa hacer o dictar un decreto o establecer unas leyes, ¿verdad? Entonces, el Señor tiene esa cobertura que Él tiene a la creación, es como podemos mirar también aquí, por ejemplo, al escudriñar las escrituras podemos concluir que Dios es la máxima autoridad sobre toda la creación y por eso Él la sustenta. Amén. En Isaías 45:12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Entonces, aquí podemos ver que Dios, ¿verdad? Creó todas las cosas. Creó el cielo, la tierra. Sabemos que Dios creó los ángeles, los hombres, el universo. El Señor creó todo ser viviente. Entonces, y aquí Él estableció, ¿verdad? Una ley, por decirlo así. Porque el sol, por ejemplo, el sol, la lluvia, todo lo que hay, viene de este mundo, eso se benefician, ¿verdad? Todo mundo, o sea, tanto buenos o malos, o sea, es esa soberanía del Señor, ¿verdad? Que el sol llega para todos y los beneficios, ¿verdad? Esa es lo que Dios sustenta, ¿verdad? Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Saber que tenemos un Dios que Él está cubriendo todo, ¿verdad? Que Él es soberano, amén. Ahora, el segundo punto, la cobertura familiar. Dentro de esta cobertura, ¿verdad? Existen un orden que debe ser mantenido para que la protección se pueda recibir. Dios es un Dios de orden, amén. Y todo lo que Él ha creado, todo tiene un orden. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, dice en Primera de Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces aquí estamos viendo también en primera de, sí, pues que está diciendo Cristo la cabeza y cobertura del varón. Entonces hay un orden aquí para que todo trabaje bien, ¿verdad? Que se mantenga un orden, pues tenemos que seguir lo que dice la palabra del Señor. En el segundo punto dice, aquí en este mismo de la cobertura familiar, hay el primer punto que leímos, Cristo la cabeza o cobertura del varón. Segundo punto dice, el varón, la cabeza y autoridad puesta por Dios sobre la mujer. En Efesios 5, 23 y 24 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Aquí también el 24 dice, sí que como la iglesia está sujeta, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como digo, Dios ha puesto un orden, ¿no? En este caso está hablando que el marido es la cabeza, ¿verdad?, de la mujer. Y también podemos ver ahora el tercer punto que dice los padres, cobertura de Dios para sus hijos. O sea, dentro de esta cobertura familiar habían estos tres puntos, ¿verdad? Dios, la cabeza del hombre,
el hombre la cabeza de la mujer, y aquí los padres, cobertura de Dios para sus hijos. Y si son los hijos, si los hijos son sumisos y alcanzan la cobertura espiritual de Dios, ¿verdad? Que Dios los ofrece, eso sí, son sumisos, ¿verdad? Vemos en Efesios 6, 1 al 4, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el capítulo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo me refería en una enseñanza antepasada que en realidad uno tiene que honrar a sus padres y a su madre, y es un mandamiento con promesa, mire. Y es muy importante, ¿verdad? Como hijos, nosotros honrar a nuestros padres. Él dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, cómo Dios todo pone en orden, ¿verdad? Para que todo trabaje bien, ¿verdad? Para que haya esa unidad, para que haya ese entendimiento o esa paz, porque todo tiene un orden, y si lo seguimos el orden de Dios, entonces vamos a ser más que vencedores, victoriosos, ¿verdad? Va a ser nuestras vidas, ¿verdad? En Cristo Jesús. Ahora la cobertura, vamos a ver el punto 3, la cobertura de Cristo a la iglesia, de la iglesia en general, ¿verdad? Esta cobertura, ¿verdad? Debe estar es sobre los creyentes que caminan en integridad bajo los principios y mandamientos del Señor. Como dice en Salmos 61, 4, dice, yo habitaré en tu tabernáculo, que es como iglesia, ¿verdad? El tabernáculo, para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor que Él va a estar en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Pero la clave aquí es de que caminemos en integridad, bajo los principios. Necesitamos ser personas con valores, ¿verdad? Íntegros en Cristo, ¿verdad? Caminando en la vida cristiana. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Para que esa cobertura, ¿verdad? Dándonos pues esa protección, ¿verdad? A nuestras vidas, si somos nosotros esas personas que caminamos todos los principios, ¿verdad? Y los mandamientos del Señor. Amén, como dice, pues, porque nadie, dice, aborreció en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mire, ahí está el Señor hablándonos por medio de su palabra, dándonos esa promesa. Dice que así como nosotros, ¿verdad? Cuidamos nuestro cuerpo, la sustentamos, los alimentamos, ¿verdad? La cuidamos. Entonces, así dice que también Cristo cuida, ¿verdad? A su iglesia. Entonces, estamos seguros, sabemos que el Señor está cubriéndonos, Él está con nosotros, guardándonos, ¿verdad? Amén. Ahora el punto 4, la cobertura del pastor y los ancianos. Esta cobertura es la que ofrece el pastor y el liderazgo de la congregación. Amén. Si es miembro, pues si es miembro de una iglesia local, tiene la bendición de tener protección. Hay quienes pueden estar congregándose en una iglesia y no estar bajo la cobertura por no querer reconocer ninguna autoridad y dirección de su parte. Aquí, por ejemplo, miramos, o sea, todo esto Dios lo puso. Dios, como digo, Él quiere, es un Dios de orden. Entonces todo, como vimos de la familia, ¿verdad?
como vimos también en la iglesia general, que el Señor protege, ¿verdad?, su pueblo, también sea en las iglesias, hay esa cobertura. Dios ha puesto un pastor, ¿verdad? Dios ha puesto los liderazgos para que ellos nos protegen, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, y también aquí nos está diciendo que podemos muchas veces estar congregándonos en una iglesia, pero no tener esa cobertura, porque no queremos reconocer a ninguna autoridad, porque podemos decir, no, pues, ¿quién es esta persona o este líder, o quién es el pastor, para que yo soy igual, yo también soy, como puede decir, ¿no?, que la Biblia dice que sí, somos todos iguales ante el Señor, ¿verdad? Entonces no hay judío, no hay griego, como dice, no esclavo ni libre, pero Dios quiere que estemos sujetos a las autoridades, ¿verdad? Y en este caso, pues es una iglesia donde nosotros estamos congregándonos, entonces, si queremos tener esa cobertura, necesitamos, ¿verdad?, reconocer esas autoridades que Dios ha puesto, ¿verdad? Amén. Entonces, en la Biblia dice, ¿verdad?, que los pastores son puestos como guías o cubiertas de las ovejas obedientes y sumisas al Señor, y también sumisos a ellos, ¿verdad? Quienes no se sometan están desprotegidos, aunque estén asistiendo allí todos los domingos y hasta por años. O sea que si no lo miramos de esa manera, que ellos son nuestras autoridades, no estamos bajo esa protección. Si ese es el orden de Dios que Él quiere, entonces, si no estamos nosotros sujetos a esas autoridades, entonces no estamos tampoco protegidos de Dios, ¿no? Porque ese es el propósito de Dios. Amén. El Señor en su palabra nos instruye respecto a este tipo de cobertura, sea de los pastores, ¿verdad? Y nos ordena que la respetemos y obedezcamos, como dice en Hebreos 13:17. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. De ahí ellos también van a tener que dar cuenta, o sea que eso, cada quien va a ir a dar cuenta a Dios, ¿verdad? Pero nosotros de nuestra parte que seamos obedientes y nos sometamos, ¿verdad? Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Entonces, nos está aconsejando aquí que vamos a hacerlo todo con alegría, sin quejas, porque si no, de nada nos aprovecha, ¿no? Entonces, vamos a ver la cobertura número 5, la última cobertura, que dice la cobertura de la iglesia local, ¿verdad? Una de las formas en que la iglesia local se convierte en protección es a través de la oración, ¿verdad? Como estamos haciendo muchas veces toda la iglesia juntos, nos unimos, ¿verdad? Para orar por ciertas necesidades que hay. Entonces sabemos que todos unidos ahí estamos dando cobertura, ¿verdad? Nos estamos cobijando unos a otros ahí, amén. La escritura menciona que mientras Pedro estuvo en la cárcel, la iglesia oraba, ¿verdad? Oraba trayendo como resultado que el poder divino fuera desatado sobre él, amén. Estaban orando por Pedro cuando él estaba en la cárcel. En Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, muy importante, mire cómo nos aconseja estar bajo esa cobertura, ¿verdad? Y nosotros podemos ser también de bendición para nuestros hermanos. El Señor nos instruye, ¿verdad?, a tener comunión con la iglesia, ¿verdad? Como estamos ahora reuniéndonos también, confortarnos unos a otros, amén. No dejar de congregarnos, el Señor nos instruye a todo eso, considerarnos los unos a los otros, amén.
crecer juntos en la congregación, preocuparnos unos por otros, edificarnos y animarnos los unos a los otros. Ese es lo que el Señor nos aconseja, ¿verdad? Que somos, pues sí, somos un cuerpo, somos un solo cuerpo donde sabemos nosotros que como nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene varios miembros y nosotros, como decía ahí anteriormente, lo cuidamos a nuestro cuerpo y entre los miembros se ayudan, ¿verdad? De un cuerpo. Entonces así la iglesia, ¿verdad? Estamos unidos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por esa cobertura, ¿verdad? Por ese orden que Él ha puesto, ¿verdad? En nuestras vidas, ahora que nosotros lo conocemos y que podemos ver cuán grande y poderoso es nuestro Dios, amén. Entonces necesitamos ser esas personas, como decíamos, que sean íntegras con los principios, ¿verdad? Bajo los principios, ¿verdad? Del mandamiento del Señor, amén. Le estoy haciendo un poco rápido porque no sé, ahorita ya voy a concluir. Entonces, podemos, ¿verdad? Comprender la importancia, ¿verdad? Y es comprender la importancia y la bendición que es de vivir bajo la cobertura espiritual, amén. El Señor ha provisto de estas 5 formas que hemos visto hoy día, ¿verdad? Para que nunca estemos sin una protección. En lo que respecta a nosotros, ¿verdad? Ya nos toca someternos y recibirla, ¿verdad? Es como digo, es ya cada uno, depende de cada uno, ¿verdad? Si quiere estar bajo esas coberturas, ¿verdad? Del Señor, que Él quiere, ¿verdad? Su propósito es ese, que todos estemos protegidos, ¿verdad? Y que no nos salgamos de esa cobertura del Señor. Y si ahorita en esta noche, si alguien no está bajo esa cobertura, ¿verdad? Si alguien no ha decidido en su corazón, ¿verdad? Recibir al Señor, de obedecer su palabra, ¿verdad? De dar esos pasos de obediencia que el Señor nos habla en su palabra, entonces está desprotegido. Entonces, si de veras quiere estar protegido, esa cobertura necesitaría venir a los pies del Señor, ¿verdad? Recibirlo al Señor en su corazón, ¿verdad? Seguir los consejos de su palabra, debería asistir a un lugar, una iglesia, congregarse, buscar más de Dios, escudriñar la palabra, ¿verdad? La Biblia, hacer oración, o sea, estar conectados con Él, ¿verdad? Tener una relación cercana con Dios, conocerlo a Él. ¿Y cómo lo conocemos a Él? Cuando nosotros leemos la palabra, ¿verdad? Esta palabra bendita es cuando nosotros conocemos quién es el Dios a quien nosotros servimos. Amén. Entonces yo le invito a aquellos que tal vez no están bajo esa cobertura, ¿verdad? De protección. Entonces, es el tiempo, ¿verdad? Hoy es el tiempo, ¿verdad? Y damos gracias al Señor que nos da una nueva oportunidad, ¿verdad? Hemos pasado tiempos difíciles estos últimos, ¿verdad? Estos 2 últimos años, pero mire, estamos aquí y debemos darle gracias al Señor porque realmente es porque nos ama y Él quiere, ¿verdad? Darnos una nueva oportunidad para recibirlo a Él, para aceptar su palabra, el consejo de su palabra, porque aquí en esta palabra está todo, aquí está todo. Como decía al comienzo, la pregunta, aparte de Dios, ¿qué es lo que le hace sentir protegido o seguro en momentos de soledad o en su vida? Podemos concluir diciendo que aparte de Dios no hay nada que podamos sentirnos seguros. No hay nada que nos pueda hacer tener esa felicidad, ese gozo. Podemos sentir felicidad momentánea, como
cuando uno se compra un carro ahí nuevo, qué felicidad el carro, pero pasa ya los mesecitos y otra vez ya se le fue la felicidad y entonces esa no es la felicidad que Dios quiere, sino es el gozo eterno que Él quiere que tengamos cada día en nuestra vida, amén, y que sepamos que tenemos un Dios que Él nos está protegiendo, que es un Dios grande, poderoso, si estamos bajo la obediencia, estamos bajo, sí, pues la obediencia a su palabra, si estamos caminando con Él, ¿verdad? Si estamos en su palabra, obedeciendo lo que dice, entonces estamos seguros, ¿verdad? Estamos cobijados con ese amor del Señor Jesucristo, amén. Y para terminar, como lo dijimos, la clave es caminar bajo los principios y la integridad, los buenos valores, ¿verdad? Entonces el Señor estará ahí con nosotros. En la creación, dice que sus alas es el refugio y sombra, ¿verdad? En la familia hay un orden, la cobertura de Cristo a la iglesia, habitaré, dice, en tu tabernáculo por siempre. Del pastor, los líderes, es obediencia, obedecer. En la iglesia local, orando los unos por los otros, ¿verdad? Intercediendo y siguiendo adelante hacia esa meta, ¿verdad? Que es nuestra salvación y para estar con Cristo por la eternidad. Amén. Entonces, eso es toda mi enseñanza esta noche. Que Dios los bendiga y sigamos adelante bajo la cobertura de nuestro Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bonita esa enseñanza, muy poderosa, hermana Linda, muchas gracias. Sí, que el Señor estaba preparando nuestros corazones. El versículo que compartió hoy fue, mire, también tiene que ver de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, de los cielos. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Él es el dueño de todo, ese es el Dios que tenemos, y como dice la hermana Linda, Él es un Dios de orden, amén. Y Él quiere que nos vaya bien en todo y que haya esa armonía perfecta en nuestra vida, en todo, y por eso es que Él estableció ese orden. Está muy bueno, y que todos debemos meditar en eso y seguir pues la voluntad de Dios, amén, hacer la voluntad de Dios para que nos vaya bien, como dice en Josué 1:8, que nunca se aparte de nosotros la palabra de Dios, sino meditemos en ella de día y de noche y guardémosla para hacer como está escrito, y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén. Amén, amén, amén. Palabra poderosa del Señor. Muchas gracias a nuestra hermana. Hermanita. Amén. Pues sí.